para que alguien como él tenga beneficios. Esa es la frase entonces que rescata justamente hoy día la prensa en relación y que dijo la presidenta de la UDI que está con nosotros, Jacqueline Van Rysselberghe. Senadora, ¿por qué piensa usted que no hay ninguna razón para que Celestino Córdoba tenga los beneficios? Esta petición de ir a Surregüe, finalmente el acuerdo quedó en 30 horas. ¿Por qué usted se opone a esta situación? ¿Está muteada, senadora? Ahí sí. No hay ninguna razón para que Celestino Córdoba tenga beneficios más allá del resto de la población penal común y corriente. Él cometió un delito grave, un delito común grave. Es decir, él fue el causante del asesinato de la muerte de 2 personas que murieron quemadas vivas. Entonces, creo que en un Estado de Derecho, tal como lo estábamos viendo anteriormente, tiene que haber igualdad ante la ley. Ahora, el tema de que le dan un permiso especial transitorio a la población penal también, para cosas importantes en su vida, eso ocurre. Es decir, cuando fallece un familiar, le dan permiso con todas las medidas de resguardo necesarias. Es decir, no es una cosa tan excepcional. Lo que sí, a mí me hubiese gustado que hubiera sido más corto. Me parece que 30 horas es un poco excesivo, pero estamos hablando de una diferencia de 10 o 15 horas, no es más que eso. El resto son medidas penitenciarias y creo que él tiene que terminar de cumplir su pena. Los tratados internacionales dicen que tienen que resguardarse, que él pueda resguardar su cultura, pero no dice que si mata a alguien puede quedar impune o que puede hacer, a diferencia del resto de los chilenos, la condena en su casa o que puede circular libre por la vida cometiendo delitos en un país en donde existe el Estado de Derecho. Los tratados internacionales no avalan eso. Y por lo tanto, si quienes lo defienden creen eso, entonces lo que tienen que hacer es recurrir a las instancias internacionales, porque en Chile nosotros somos una república independiente, tenemos estados que son independientes, es decir, poderes que son independientes entre sí, y por lo tanto todos quienes vivimos en esta tierra tenemos que estar dispuestos a respetar eso. Y por eso es que decía que en el caso de Hernán Calderón tiene que darse la misma cosa. Es decir, yo no me atrevo a opinar porque no conozco los antecedentes, pero si no hay ninguna razón que justifique que esté ahí, entonces tiene que irse a la cárcel, como cualquier chileno. Me gustaría salir de acá un poco y tocar temas ciudadanos, porque pasó algo importante. Se aprobó una ley en el Senado que por fin va a beneficiar a los taxistas, senadora, que parece que van a recibir un bono de 350.000 pesos, ¿no es cierto?, los distintos taxistas. ¿Por qué no nos explica, no sé si usted mismo, senadora, para darle el paso después a la diputada y a Camilo Escalona, ¿no es cierto? Esta ley, hay mucha gente que no está viendo que es independiente, hay varios puntos de esta ley que se aprobó ayer en el Senado. ¿Por qué no nos cuenta primero, partiendo por lo de los taxistas, que nos están viendo, gente de colectivos y más? Sí, mira, efectivamente todo lo que es nosotros habíamos peleado mucho, incluso habíamos propuesto que inicialmente para quienes somos de regiones, a través de los fondos espejo, que son toda la plata que se destina al Transantiago, va a las regiones, la misma cantidad va a las regiones para proyectos de inversión que tienen que ver con el transporte público o con el transporte en general. Entonces, que pudiera destinarse de esas platas que están destinadas a los fondos de espejo para transporte, de manera muy excepcional, un bono para toda la gente que tiene que ver con la locomoción colectiva, taxi colectivo, locomoción colectiva que está trabajando con un 30 o 40% dependiendo de la región de su capacidad. Y también transporte escolar, que están que ellos dependen de las clases en el fondo, es decir, para poder hacerlo. Entonces, lamentablemente por distintas cosas no se habían logrado los consensos, pero en esto, y yo quiero reconocer, fue un acuerdo bastante transversal el tema del transporte público. Acá no fue solo un tema del gobierno, también hubo las distintas fuerzas políticas entendían que era un rubro que estaba siendo golpeado y que no estaba siendo tocado. Por lo tanto, nosotros nos alegramos mucho que esto finalmente se haya aprobado. Este bono de alguna manera los ayuda, no es la solución, pero ya hay algunas regiones que están empezando a abrirse. ¿Cuándo podría empezar este bono a recibirlo la gente? Mira, desde que se aprueba, la Camila nos puede decir más, yo no creo que era ¿Diputada? El último trámite porque era la aprobación mixta. Desde que se aprueba hasta que se implementa será una semana, yo creo, más o menos. Diputada, estamos a una semana de que eso llegue a la gente, pero la gente está con muchas necesidades, sobre todo el mundo de los transportes, ¿no?
Mucha necesidad, Julio César. Este es un tema, como decía la senadora, que veníamos peleando hace meses. Yo lamento que se haya demorado tanto en lograr sacar este acuerdo, que como tú bien señalabas es un bono, que son un bono de 350.000 pesos que va para los taxis colectivos, el transporte escolar y también para las microbuses, y también la posibilidad de acceder a un crédito blando que no va a tener interés, el interés real va a ser cero y que se puede pagar hasta en 3 cuotas de 320.000 pesos cada una de ellas. Y va enfocado particularmente a estos rubros, Julio César, porque ellos no tenían la posibilidad o no habían tenido la posibilidad de acceder a ninguno de los otros beneficios que el Estado había entregado, el IFE, el bono de la clase media, porque ellos realizan, como tú bien señalabas, actividades independientes, con una merma tremenda. Nosotros levantamos este tema hace mucho tiempo desde la región de Valparaíso. Yo le agradezco a todos los presidentes de los distintos gremios por la confianza hasta que logramos esto, pero tarde. Yo creo que, y espero que, como se demoró tanto, no se demore finalmente, porque efectivamente la senadora dice, tiene razón, esto finalmente fue en un trámite en la mixta, por lo tanto debiera estar saliendo, ojalá Dios quiera, la próxima semana para que se comience a pagar, no sé, máximo en 2 semanas más. Diputada, antes de una buena noticia para los taxistas, por eso quería comunicarle, hay muchos que no saben, seguramente están viendo, pero quería decirle hacer una pregunta antes de seguir adelante para Camilo, para la senadora, para la diputada, porque este es un tema polémico. El ministro de Educación, Figueroa, ha dicho que si las escuelas se utilizan para el plebiscito, también podrían abrirse para los alumnos. ¿Qué opinan de este comentario? ¿Se podría volver a clases? Camilo, ¿se podría, le parece pertinente lo que dijo el ministro? Mire, me parece un despropósito completo, porque no hay ninguna, son hechos completamente diferentes. En el caso del plebiscito, habrá un determinado orden. Los chilenos, en todas las circunstancias de votaciones, no hay ninguna que no haya ocurrido así, han respetado, se han hecho filas, como por ejemplo esa enorme y masiva participación del 5 de octubre del año 88, que estaban los locales atestados de gente, no se produjo ningún incidente, la gente respetó el orden de llegada, ingresó a la urna, marcó su preferencia y se fue a su casa. Eso no tiene ninguna vinculación con la participación de los niños o de los jóvenes en clases presenciales, que son horas académicas que se realizan en días sucesivos a la semana y luego por meses bimestrales, trimestrales y semestrales. O sea, lamentablemente el señor ministro de Educación está haciendo una comparación completamente tirada de las mechas. Pero a mí no me preocupa eso, en realidad, porque mire, un despropósito más que diga el ministro de Educación ya nos tiene acostumbrado. Yo, la verdad, lo que me preocupa es lo que está detrás. Que emplazo aquí a que lo aclare la presidenta de la UDI, que es el sistemático esfuerzo para poner en duda la realización del plebiscito del próximo 25 de octubre. Las dos parlamentarias tienen estrecha vinculación con maniobras del último plazo en relación a este tema. En el caso de la diputada Flores, su participación parlamentaria junto con el senador Chaguán, que coincidiendo con el esfuerzo del ministro y de otras autoridades de poner en duda las condiciones para el plebiscito, ha atacado la posibilidad de realización del plebiscito desde otro ángulo, diciendo que tiene que haber más del 50% de participación el día de la votación. Sin reparar el senador Chaguán en que en el caso de Sebastián Piñera no concurrió el 50% de los chilenos y chilenas a votar, y que el total de la votación alcanzó solo al 49% del padrón electoral. Es decir, lo que se hace permanentemente es un esfuerzo para tender una sombra de dudas respecto de la realización del plebiscito. Eso no es entera y totalmente Senadora, inaceptable. ¿hay maniobra o no hay maniobras?
A ver, mira, al respecto de dos cosas. Yo creo que el tema de volver a clase es un tema súper, digamos, local. Hay comunidades en donde de verdad no hay nadie contagiado y por lo tanto para las papás de repente también es una ayuda. Para los niños que están aprendiendo a leer es importante tener clases. Entonces yo creo que eso hay que manejar el tema de las clases o del retorno escolar dependiendo de la situación epidemiológica de cada sector y de acuerdo y con la mano y con la coordinación de las comunidades escolares. Creo que es un tema más bien sanitario que voluntarista. Y en relación al tema del plebiscito, yo le diría a Camilo que esté tranquilo, que no es ninguna maniobra, hay solo una opinión. Nosotros firmamos el acuerdo constitucional y vamos a respetar nuestra palabra, pero hay hechos que son objetivos. Es decir, acá gran parte de la presión por cambiar la actual constitución es porque la misma izquierda decía que tenía un pecado de origen que era su falta de legitimidad. Entonces, deberíamos estar todos, más que haciendo críticas, deberíamos estar todos preocupados de que haya una alta participación, porque claramente cuando estamos en un proceso constitucional en donde estamos iniciando la campaña en estado de excepción, donde tú no puedes tener reuniones en un lugar cerrado con más de 10 personas, en donde además lo más probable es que van a haber muchas personas contagiadas todavía y por lo tanto hay un problema ahí, porque el votar es un derecho, pero el derecho a la vida yo creo que está superior y por lo tanto no debiera, creo yo, excepcionarse a esas personas para que concurran a votar o no sé cómo lo puedan hacer. Y por otro lado van a haber muchas personas, sobre todo adultos mayores, que probablemente van a preferir no ir por miedo a contagiarse. Entonces tenemos un problema que más allá de las condiciones normales de una democracia en donde la gente tiende a participar, por lo menos en nuestro país, en menor proporción que en algunos países, que en otros países, tenemos un problema adicional. Y en segundo lugar, a mí me parece que, por lo menos desde la perspectiva nuestra, es decir, yo entiendo que Camilo puede tener una posición distinta, vamos a hacer un tema. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con partir de cero como lo plantea parte de la izquierda, en donde quieren una hoja en blanco y partir de cero. Si nosotros creemos que acá se pueden hacer cambios constitucionales dentro de la institucionalidad vigente, más aún cuando se aprobó el límite de la reelección y vas a tener dos cámaras prácticamente espejo. Es decir, hoy día en la Asamblea, el órgano constituyente, se elige, las personas las nombran los partidos políticos, se eligen con las mismas reglas que los diputados, en el mismo número que los diputados. Pero hay gente de su sector que quería que el Congreso escribiera la nueva Constitución. Hay gente de su sector... que va a ser prácticamente lo mismo. Sí, pues. Que va a ser lo mismo, perdón, plantea que va a ser lo mismo. Porque van a ser la gran mayoría de los diputados que no van a la reelección van a estar en el órgano constituyente, te lo doy firmado. Entonces vas a tener prácticamente dos cámaras elegidas con poquitos meses de diferencia, generando una densidad electoral gigantesca. Nadie está diciendo pero son que puros políticos no eso en una asamblea constituyente pueden haber profesores, pueden haber filósofos, médicos, ¿y tú crees que los parlamentarios no son profesores? Yo soy médico. Sí, no, pero me refiero a que usted es presidente de la UDI. Ahora, pero yo pero en esa condición está aquí siendo entrevistada, no como médico. Pero tú crees, pero tú crees sinceramente que quienes nombren los partidos van a ser personas que no puedan ganar una elección, no van a nombrarlos a todos. Yo no creo nada, pero como estuve aquí al aire desde octubre hasta acá, uno siente que la gran petición de la gente era renovar las caras, era poner gente diferente. Aquí se sentaron muchas ONG, instituciones, ¿no es cierto?, que también pedían aquello. Tenemos que hacer un corte. Me disculpa, queda esto queda, yo sé que todos quieren hablar. Vamos y